Buenas noches, amigos. Aquí nos encontramos nuevamente con ustedes, Alejandro Hola, Carrega. Buenas noches, ¿cómo están todos? Y un servidor. Este programa es algo que prácticamente hemos ideado para tratar de ayudar un poco a entender un poquito de la divina voluntad. No podemos presumir de que vamos a resolver todas sus dudas de ninguna manera. Nosotros estamos también en este camino de que nos resuelvan dudas, ¿no, Alejandro? Sí. Pero, bueno, tratamos hasta donde sea posible de recordar un poco los escritos de Luisa y sobre ellos tratar de ver la duda que se está teniendo. ¿Existe algún dato en los escritos que podamos utilizar para poder resolver sus cuestiones? Esto lo digo porque se ha vuelto un poco frecuente el que se hagan preguntas, pero no sobre la divina voluntad, sino sobre nuestra doctrina, sobre nuestra iglesia. O sea, y realmente no es la finalidad del programa, ¿no? O sea, no tenemos esta capacidad como para poder resolver todo esto. Eso habrá que consultarlo a veces con algún sacerdote, o sea, con alguien que esté dentro de la iglesia, o sea, en el sentido, pero ya eclesial, o sea, y que esté enterado de todo esto. Es por eso que me atrevo a decirlo así de esta manera y que a veces omitimos alguna que otra pregunta, pero cuando no son de divina voluntad. ¿Sí? O sea, ese es el punto. Así que yo les rogaría que nos vayamos exclusivamente con cuestiones que tengan que ver con esta revelación, que es lo que intentamos poder manifestar ante ustedes. Así que bueno, pues vamos a empezar. Alejandro, tu tarea. Claro que sí, comenzamos. Comenzamos, por favor. Dice Fray José Manuel, ¿cómo conectar la divina voluntad en San Agustín y los santos? Bueno, o sea, la divina voluntad, o sea, es como hemos hablado en varias ocasiones, es el motor de Dios. Y aparte del motor de Dios es la que contiene todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene en sus atributos, todo lo que Él es, está guardado en su voluntad. Ahora, cuando Dios quiere hacer algo, o sea, todo lo que va a hacer sale de su amor. Dios es amor. Pero el movimiento para poder sacar aquello sale de la divina voluntad. La divina voluntad es la que mueve a Dios para crear al hombre, para crear la creación. La divina voluntad es la que mueve a Dios para crear al hombre. La divina voluntad es la que mueve a Dios para llevar a cabo todos los prodigios y todo ese conducir a su pueblo que va a formar durante el Antiguo Testamento. La voluntad de Dios es la que trae a Jesús, es la que trae al Verbo a encarnarse. La voluntad de Dios es la que vuelve a María, que le da todos los atributos a María para poder ser madre de Dios, madre del hombre, madre de Jesucristo. La divina voluntad es la que le da toda la santidad a todos los santos que ha habido, porque todas las características de la santidad de cada uno de ellos sale de Dios. Todos los prodigios que han hecho pueden ser prodigios intelectuales, prodigios morales o prodigios incluso físicos, curaciones, resucitar algún muerto, tener cierta, ¿cómo diríamos?, injerencia sobre los fenómenos naturales. Todo eso sale de Dios, no sale de la persona, sino sale de Dios. San Agustín, o sea, teniendo toda esta
disposición de parte de él, toda esa conversión que tuvo. ¿De dónde sale la conversión de San Agustín? De la divina voluntad. O sea, la divina voluntad pone todo lo necesario para que San Agustín se convierta, pone todo lo necesario para que él pueda pelearse contra sí mismo, y la disposición de San Agustín es la que toma eso que la divina voluntad le da. ¿Cómo conectar a la divina voluntad con San Agustín así? O sea, él toma con su disposición, toma todo lo que la divina voluntad le ofrece. Todos los santos que ha habido hasta ahora han vivido siempre en esta relación con la divina voluntad. O sea, todos han tomado de ella todo lo que han logrado, todo lo que han hecho. Así que esa relación es con ellos. La relación que hay ahora con la divina voluntad a partir de Luisa para acá no es nada más de dotar, o sea, con santidad humana, de dotar con atributos o con cosas prodigiosas, sino ahora es la misma divina voluntad que se pone en la criatura para obrar junto con la criatura. Eso es totalmente diferente. Entonces, si lo que queremos es encontrar rasgos de esta divina voluntad como la pone Luisa en los santos anteriores, no la vamos a encontrar. La vamos a encontrar en cuanto al cumplimiento de la voluntad de Dios, el adecuarse, el ponerse en sintonía con ella, el tomar todo lo que ella le da para la santidad humana, pero seguirán siendo actos y santidad humana. Cosa muy diferente con ahora, y el ejemplo perfecto es María, nuestra Madre, en que María vive de la divina voluntad, y entonces la divina voluntad obrando a través de María, junto con María, y entonces los actos de María se vuelven actos divinos. Esto que puede parecer así como escandaloso, que puede parecer así un poquito herético, pero esta es nuestra doctrina. El Catecismo de la Iglesia Católica lo dice, en donde Dios quiere compartirnos naturaleza, vida, divinidad, atributos, obras. Así que no tiene nada de raro. Es lo que Jesús nos dijo en el Evangelio, para que lleguen a ser uno con nosotros, como tú y yo somos uno, dirigiéndose al Padre. Es lo que Jesús nos pide, sean santos como mi Padre Celestial es santo. O sea, santidad divina, no una santidad. No nos dijo sean buenos, porque mi Padre es bueno, sino sean santos como mi Padre es santo. En fin, eso es lo único que podré decirle. Dice Enrique, Dios hubiera querido que Adán superara la prueba. ¿Por qué le fue tan difícil? ¿Por qué le fue tan difícil? Porque él le ganó el gusto y se le olvidó que Dios lo amaba y que él tenía que amar a Dios. Esa es la única explicación. O sea, a la hora que se le presenta la tentación a través de Eva, y ya vista la tentación así como es, en ese momento debemos entender que Adán le llama la atención aquello que está viendo. Se le olvidó el mandato de Jesús, de Dios. Se le olvidó que Dios lo ama infinitamente. Se le olvidó amar a Dios infinitamente. Ese es el punto, ¿no? ¿Le fue difícil o no? Yo diría que le fue muy, muy, muy fácil el desviarse, y Jesús nos dice, pobrecito Adán. Eso es curioso, ¿no? Sí. Pobrecito. No tenía experiencia en el mal. No tenía una experiencia de saber qué pasaba cuando alguien se apartaba de él. Por lo tanto, yo creo que prácticamente a veces yo creo que ni siquiera cuenta cabal se dio de lo que estaba haciendo. Uh-huh. Pero lo hizo. Sí, de alguna forma yo me pongo a pensar que
el amor completo está en Dios. Dios es el amor, ¿no? Ujú. Y Jesús nos dice, nadie ama más que el que da la vida por sus amigos. Entonces, no hubiéramos conocido ese amor de la redención si no pasa lo de Adán también, ¿no? Bueno, esto ya es exactamente la consecuencia del pecado. Nos trae muchos efectos, y efectos que pueden ser mal entendidos, ¿sí? Por ejemplo, según lo que de la divinidad dice cuando corren a Adán y Eva, cuando sacan a Adán y Eva del paraíso, dice: he ahí a Adán al hombre hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Curioso, porque se suponía que el hombre había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, ahora con esa frase que dice después, uno se pregunta y dice, ¿y no era antes? Pues no. Según lo que nos dice es, ahora ya se hizo conocedor del bien y del mal como nosotros. En fin, son temas muy, no sé, intrincados y que no tenemos todos los datos como para tratarlos, ¿no? Vamos a entrar. Dice José, en el capítulo de junio 9 de 1899, Jesús le hace ver las ofensas que recibe. Te dice que a Jesús le apenaba las pérdidas de las almas, especialmente la de un niño recién nacido que querían matar sin administrarle el santo bautismo. Querían matar al niño. Y yo creía que sin bautizar te podías salvar, o al menos no es seguro que te condenaras, pero a no ser que lo esté entendiendo mal, parece que dice que el niño sin bautizar se iba a perder. ¿Es así o lo entendí mal? Creo que hablamos ya en un programa sobre el bautismo. Y hablamos también en algún programa sobre lo que pasa en el momento de la muerte. O sea, en el bautismo hay 3 tipos de bautismo. El bautismo sacramental, el bautismo de deseo y el bautismo de sangre, de sacrificio, martirio. En cualquiera de ellos, o sea, lo que cuenta es el alma diciendo sí, sí quiero. En el momento de morir, Jesús nos dice que un instante antes de que el alma abandone el cuerpo, o sea, de antes de morir, tiene que ser en vida. Él se presenta, él tiene toda una, ¿cómo diríamos? Toda una experiencia de amor hacia aquella criatura, hace que aquella criatura tenga esta experiencia de amor. Le explica todo lo que Dios ha hecho y todo lo que el hombre ha hecho y lo dota con razón divina, o sea, le da de la capacidad de poder ver las cosas como son, no como él las entiende, no como él equivocadamente las vio toda su vida. Y cuando ya está en todo eso, entonces ahora le pregunta y le dice, ¿quieres conmigo sí o no? Lo que decida el alma, eso es lo que se va a hacer. Cuando Jesús nos habla de la pena que le da esto, o sea, la pena que le da el hecho de que quieren matar a un niño, o sea, de que quieren matarlo sin administrarle los sacramentos, o sea, quiere decir un rechazo total de los padres a todo lo que Jesús nos consiguió en la redención, pero no quiere decir que esté temiendo por el alma de aquel niño. No, la salvación del alma no depende nada más de ese momento, sino depende de este último instante que Jesús nos brinda a todos para podernos salvar. Dice Miriam, ¿en la divina voluntad se puede hacer terapia neural? No sé qué es terapia neural. Yo tampoco.
Para no equivocarnos lo dejamos con signo de interrogación. Dice Miriam, disculpe doctor, ¿cómo sería una oración en la divina voluntad por las almas en un giro? Bueno, Jesús nos lo dice muy claro, o sea, fúndete en mi voluntad, allí encontrarás a Dios, encontrarás a todas las criaturas, le podrás con mi voluntad rehacer los actos de todas las criaturas y entregárselos a la divinidad, podrás darles el amor, en fin, todo lo que la criatura debería de haberle dado. ¿Qué es lo que vamos a hacer por esa alma? Bañarla, la podemos bañar con la sangre de Jesucristo, ponerla en las llagas de Jesucristo, darle todo el amor de Jesús, llevar todos los alivios que la Virgen puede dar, en fin, podemos hacer muchas cosas, o sea, ya no como una simple petición, sino como una acción. No sé si con eso se respondería. O sea, ¿cómo debe ser o cómo puede ser una oración? Sí, nada más dice cómo sería una oración en la divina voluntad sí, por las almas. O sea, llevándoles todo lo que Jesús logró. Eso es lo que podríamos hacer. Esos son los sufragios. Pero sufragios que ya no dependen nada más de mandar decir algo, sino de hacer algo por ellos. Dice B. ¿Me podrían informar si hay algún programa donde hayan hablado sobre el perdón o el cuarto mandamiento? No he visto ningún programa. ¿O sí? Pues, no me acuerdo, porque si no, pues hay que hacerlo. Bueno, podríamos hacer un programa sobre el perdón. Me parece adecuado. Dice Concepción, el amor que consume a las almas del purgatorio sería el mismo que Dios siente por la criatura. Es el amor intenso, infinito que el alma debe sentir hacia su Creador. El alma fue creada por Dios y como tal, por su propia naturaleza, tiende hacia Dios. Igual que una piedra que ponemos aquí, si la suelto, por la ley de la gravedad, la piedra tiende hacia la tierra. Igual, el alma generalmente tiende hacia Dios. Ahora, ese amor se va incrementando en la medida que vamos conociendo. Nosotros no podemos hablar pues presumir, perdón que lo diga de esta manera, de amar a Dios así con toda nuestra fuerza, porque no lo conocemos. No tenemos la noción exacta de lo que Él es. Y en la medida que se va acrecentando el conocimiento, en la medida que vamos teniendo más claridad de lo que Él es, nuestro amor va creciendo, ¿no? El alma que pasa al purgatorio es el alma que ya vio a Jesús, ya estuvo con Él, y ahora ese amor que siente por haberlo visto, ese deseo infinito de estar con Él, es lo que empieza a purgar al alma, ¿no? Ahora, en la medida que va purgando, y primero purga las culpas espirituales, todo ese oponerse a Dios, todo ese no querer humillarse ante Dios, todo aquello que no queremos hacer en vida, en la medida que lo vamos purgando, se va abriendo un panorama en donde vamos conociéndolo más y nuestro amor va acrecentándose más hacia Él. Así que, o sea, de alguna manera, pues sí, tendríamos que decir que es el amor de Dios hacia nosotros, es lo que enciende el amor de nosotros hacia Él. Dice Gloria, ¿tiene la misma dirección espiritual la confesión para los que buscamos estar en la divina voluntad o es buscar únicamente la absolución por los pecados? No entiendo eso de tiene la misma dirección espiritual, la confesión. Pues la misma intención, ¿no? Es que la confesión no es una dirección espiritual.
La confesión es el confesar nuestros pecados, el reconocer nuestra culpa, el humillarnos ante Dios, decir, Señor, he cometido esto, buscando el perdón. Ahora, la dirección espiritual es otra cosa, es un acompañamiento, un acto de irnos dirigiendo hacia algún lado. Él no tiene una relación directa con la confesión. A veces el sacerdote se puede extender un poco y puede aconsejar, sí, pero eso no es una dirección espiritual, ¿no? Dice Mirna, tengo un problema con mi hijo y traigo una lucha interior porque mi deseo es vivir en divina voluntad. No quiero desesperarme si tengo dolor y lo que hago es pedir por todos los que tengan este mismo problema que tengo con mi hijo, pero la lucha es tremenda. Pues yo diría que todas las cosas, nos dice Jesús, que nosotros tenemos 3 ayudas para vivir en la divina voluntad, y una de esas ayudas son los sucesos de nuestra vida cotidiana. O sea, el punto es todo lo que nos suceda, vivirlo, dándole vida a la divina voluntad en eso. ¿Es doloroso? Sí, definitivamente sí, pero el punto es vivirlo en la divina voluntad. Hay una lectura muy clara en el libro 19, en donde Jesús, hablando de María, habla de que ella tiene que ser la reina de los dolores. Y por lo tanto dice, el conocer de antemano los sufrimientos a los que se va a enfrentar, la hacen sufrir muchísimo más que si hubiera una lucha, una resistencia a ese suceso. Porque viviendo en la divina voluntad, lo que Dios permite o lo que Dios decide que vivamos nosotros es lo mismo que nosotros estamos queriendo. Por lo tanto, ya no hay lucha. Entonces el sufrimiento es mayor porque no hay esa posibilidad de cuando menos quejarnos, ¿sí? Simplemente aceptemos, démosle vida a la divina voluntad en todo lo que pasa, y el consuelo que nos quedará es el saber que estamos prácticamente en esta divina voluntad y que estamos formando vida en nosotros y que cada acto de nosotros es una vida de Jesús que se multiplica y que le podemos dar todo el amor, toda la gloria, todo lo que Él requiere. Dice Leonor que sugiere que para lo del tema del purgatorio, dice que la lectura del libro 7, la número 28, pone que es la corona de cierre del tema de purgatorio. Y es que lo que pasa es que no nos da siempre tiempo de leer todas las lecturas del mismo tema. Pero pues todo hay que leerlo. Así es. Dice Aurelio, en uno de los volúmenes dice Jesús a Luisita que su divina voluntad es más grande que la Eucaristía. ¿Esto tiene algún sustento bíblico o en el catecismo de la Iglesia Católica? No. O sea, pero creo que es muy lógico, por lo mismo que decíamos hace un momento. La divina voluntad, o sea, es el motor que mueve a Dios a hacer todo y es la que provee todo lo necesario de los dones, de la potencia, de todo lo que Dios es para llevar a cabo las obras que Él quiere hacer. El quedarse Jesús en la Eucaristía no es una obra que esté ajena a esta divina voluntad, porque es la divina voluntad la que hace que Jesús quede sacramentado y que Jesús quede en la forma del pan y en la forma del vino. Por lo tanto, es la divina voluntad la que está sustentando esa vida de Jesús en la Eucaristía.
Esto no tiene nada de, así como diríamos, de controversia, porque es Dios mismo quien lo está haciendo. O sea, ¿qué es más? Yo le preguntaría, ¿qué es más? ¿Jesús en la Eucaristía o visto humanamente el Padre permitiendo que Jesús se quede en la Eucaristía? ¿Qué es más? Sí. El Padre permitiéndolo, porque si el Padre no lo hubiera permitido, si el Padre no hubiera dado todo lo necesario para que Jesús se quedara en la Eucaristía, Jesús no estaría en la Eucaristía. Entonces ahora simplemente vamos a cambiar un poquito y es la divina voluntad la que está en ese punto. Hay una lectura en donde Luisa, Jesús le había dicho a Luisa que su voluntad es el centro de todo. Y entonces los sacerdotes que están a cargo de Luisa le dicen, no, eso no está bien, eso no va así, las cosas no van así. Y entonces Jesús le explica todo esto a Luisa y le explica que su voluntad es la que lo tiene sacramentado. Por lo tanto, o sea, ese es como el punto así. Y ahora, lo principal, ¿cuál es la finalidad de la Eucaristía? O sea, si Dios es un ser inteligente, digo, es una simple, una propuesta un poco rara, todo lo que Él hace debe tener una finalidad. Y entonces yo pregunto, ¿cuál será la finalidad de la Eucaristía? Que Jesús viva obrante en nosotros. Es el medio que Él usa para llegar a nosotros. Si recordamos el Evangelio, cuando Jesús habla con su Padre y dice, Padre, yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno y que sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. Entonces debemos entender que es un medio para llegar. Y la pregunta siguiente sería, ¿qué quiere hacer cuando llegue a nosotros? Nada más llegar, como llega en la Eucaristía, y a los 10 minutos irse. O sea, la vida real de Jesús se va y nos deja la gracia. O querrá quedarse con nosotros. Querrá vivir en nosotros, querrá obrar en nosotros, querrá volver nosotros Jesús igual que Él. En Jesús la divinidad no se separaba, es un solo ser, dos naturalezas, humana, divina, en una sola persona, que es la persona del Verbo. Y esta persona del Verbo se llama Jesús. Y ahora Él nos quiere volver uno con Él, según el Catecismo de la Iglesia Católica, para poder llegar a estar a la altura de ellos y poder servir de receptáculo del amor de Dios, pero en plenitud, y poderle pagar a Dios en plenitud. Simplemente es cuestión de pensarlo. Dice Alejandra, tengo una duda. Si hago ayuno completo los días miércoles y viernes, como lo pide la Virgen María en Medjugorje, ¿está mal? Siempre he pensado que María es fiel y obediente a Dios, y si lo pide es por orden divina. Mi confusión fue cuando en un programa escuché que los ayunos son voluntad nuestra. Lo cierto es que no quiero poner más de mí, solo quiero que Dios haga en mí. Volvemos al mismo tema. O sea, tenemos que entender, y esto está, por favor, desde el Antiguo Testamento. Dice que sus ayunos no me son agradables. Y Yahvé les habla y les dice, el ayuno que yo quiero es esto y esto y esto, ¿sí? La Virgen nos pide sacrificio. O sea, lo que significa el ayuno es un sacrificio que vamos a hacer de privarnos del alimento, pero siempre por amor a Dios, por amor a su Hijo, como un ofrecimiento para reparar un poco lo que su Hijo sufrió por nosotros y para darle al Padre nuestro amor, ¿sí? Bueno, pero eso es desde la voluntad humana.
Ahora, ¿qué será mayor? O sea, yo me pregunto, ¿dejar de comer un día o dejar de usar mi voluntad toda mi vida? Sí, pues mucho más grande. O sea, ese es el ayuno que Dios nos pide aquí. Aquí no me pide prívate de un huevo, no me pide prívate de un bistec, no me pide prívate de un vaso de leche. Aquí me pide un sacrificio total, total. La Virgen no lo está hablando así todavía, porque en términos generales esto no es del dominio público todavía. Pero sin embargo, siempre va encaminada hacia el sacrificio, hacia el ofrecimiento y hacia ese rogarle a su Hijo que todo disminuya, sobre todo los flagelos, ¿no? ¿Qué más le puedo decir? Dice Rosa María, en divina voluntad puedo pedir a Dios que me dé las penas de un hermano mío para que se convierta al catolicismo. Le podemos pedir a Dios, o sea, yo digo, todas las penas que Él quiera mandarnos, ofrecerle las penas que tenemos, ofrecerle las penas de su hermano, pero como si su hermano se las ofreciera a Dios. Eso sí podemos hacer, pero tomar las penas de Él para ofrecérselas a Jesús, para que se convierta a Él, pues yo diría que podría funcionar, pero no es el camino correcto. El camino correcto es mejor. Voy a ofrecer mis penas por la conversión de Él. Voy a ofrecer todo lo que a mí me pueda pasar para que Él se convierta. ¿Sí? Dice Ignacia, dice, de acuerdo al calendario gregoriano, en el 2033 se cumplen 2000 años de la redención. Si Jesús dice que cada 2000 años ha habido una purificación, entonces estamos a 13 años. Sí, pero no es exacta la fecha. De que se lleve a cabo en la iglesia van a empezar a enseñar la divina voluntad. Después de la purificación, yo sí quiero aprender, ya estoy leyendo los libros del cielo, porque muchos no llegaremos, solo Dios sabe. Sí, pero los 2000 años son aproximados, ¿verdad? Eso no es exacto así, pero sí quisiera yo darle un pequeño norte. En el libro 12, en la lectura 80, habla exactamente sobre esta tercera renovación de la humanidad. Y si la leemos, vamos a entender que esta tercera renovación es a través del conocimiento de lo que Él es y de cómo interactuaba su voluntad divina con su voluntad humana, para poderlo conocer, poder estar totalmente no acordes, sino conscientes de lo que nosotros debemos ser, según nos dijo San Juan en su primera carta, que el ser hijos de Dios no lo es todo, y que lo que debemos ser lo vamos a conocer cuando Jesús se nos revele tal cual es. Y en esta lectura 1280 está perfectamente marcado que esta revelación es la tercera renovación. Así que no necesita esperar hasta el 33, sino ya la podemos estar haciendo. Y es una renovación que va a seguir siendo personal, no es a nivel global. Después será global, pero ahorita es una renovación personal. Lo mismo que pasó cuando vino Jesús. O sea, los que empezaron a creer en Jesús, que empezaron a renovarse en Jesús, fueron unos cuantos y poco a poco fue creciendo hasta el día de hoy. Dice Adriana, cuando leo los escritos de Luisa, ¿puedo ponerme en su lugar como hacemos con la Biblia? ¿Sí? O sea, como que son para mí, pues. Todo lo que Jesús le diga a Luisa es también para nosotros, para el alma que quiere vivir en la divina voluntad. Lo único que no podemos tomar como nuestro es ser cabeza de misión. Eso le corresponde a ella.
Todas las, ¿cómo diríamos? Esa relación tan íntima con Jesús, bueno, eso es ya la relación entre ellos dos. Pero todas las verdades, todos los consejos de cómo llegar a vivir, eso es para todos, ¿no? Dice María, las criaturas íbamos a ser creados, bueno, procreados, dice, de todas maneras, con pecado original o con vida divina, íbamos a existir de todos modos. Sí, la creación estaba decretada, era un decreto, y en ese decreto estábamos todos. O sea, el hecho de que haya caído Adán, de que se haya pues corrompido el plan de Dios, no creo. Es que aquí es, a ver si me explico. Dios desde toda la eternidad sabía que Adán iba a caer. O sea, no le era oculto esa caída. Por lo tanto, desde toda la eternidad nos tenía a todos nosotros creados, o sea, y que íbamos a ser concebidos por nuestros padres, pero que íbamos a nacer sin la vida divina y sin la voluntad divina. Por lo tanto, íbamos a tener el pecado original, lo que llamamos pecado original, que es la ausencia. Entonces, sí, no importa si hubiera o no hubiera, íbamos a existir. Dice José, si el demonio no podía acercarse a tentar a Adán porque tenía vida divina, ¿por qué sí pudo acercarse a tentar a Jesús en el desierto? Porque Jesús en el desierto nos está representando a nosotros. Jesús en el desierto tiene una voluntad humana igual que la nuestra, pero una voluntad humana que toma nuestras culpas, que toma nuestra vida, y lo que está viviendo Jesús ahí en ese momento es nuestra vida. El demonio está tentando, nos está tentando a nosotros en Jesús. Dice María, ¿Eva está salvada? Lo más probable es que sí. No en ningún lado está, pero es casi seguro que sí. Dice Paco, dice, en algunos temas usted ha referido el fastidio de las cosas como señal de que el alma está más inmersa en la divina voluntad. ¿Podría abundar más en este punto? ¿Usted pertenece a alguna asociación? ¿Usted ha participado, ha vivido inmerso en esta asociación? ¿Lo toma como algo que es su vida, como algo bueno, como algo que le agrada a Dios? Y usted vive para ello. Y de repente usted conoce la divina voluntad, usted empieza a leer y resulta que en un momento dado empieza a sentir fastidio de ir a aquella comunidad. Empieza a sentir decir, no quiero ir, y va ya medio a fuerza y todo. Ese es el trabajo de la divina voluntad en el alma de usted, dándole lo mejor y pidiéndole que quite lo otro. Ese es el fastidio que sentimos. El fastidio que yo siento en las cosas que antes me sentía atraído. Ya no hablemos de Dios, hablemos, por ejemplo, no sé, de la afición a la televisión, de la afición al cine, de la afición a cualquier tipo de actividad. En un momento dado nos empieza a crear cierta fastidio y decimos, no quiero hacerlo, no quiero acercarme, no quiero ir. Y eso me genera ese alejarme de todo para poder llegar al desapego, que ese es el último gozo que nos va a dar si nos rodeamos de la fe, el desapego total de todo. ¿Cómo me puedo desapegar si no siento fastidio? Se la leo rápido porque está larga. Dice Rosa Isela, entiende entonces que mientras el alma va conociendo y digamos entrando a la divina voluntad, uno puede hacer las oraciones de otros, santos, papas, etcétera,
cambiando la intención solo para darle vida a la divina voluntad, ya no para otras cosas que podrían ser hasta santas, ejemplo, conversión de algún ser amado, y que poco a poco el alma que está siendo tratada por el mismo Jesús va a ir poco a poco dejando esas prácticas santas hasta sentir un fastidio, desapego total, y solo buscará darle vida a la divina voluntad con sus actos y sus oraciones. ¿Serán solamente giros? ¿Qué pasa en el caso de las pastorales en la Iglesia de Jesús, cuando en ocasiones hay tanta exigencia, digamos humana, al grado de descuidar tu deber de Estado, los conocimientos del libro del cielo? ¿Es correcto poder decir no en algunas ocasiones? Lo pregunto por las bienaventuranzas del Santo Evangelio. ¿Será acaso que Jesús pueda realizar estas obras de caridad estando atenta en todo momento en que Jesús quiere actuar sin el afán de pertenecer a un pastoral social dentro de la Santa Iglesia? Disculpe por la pregunta tan larga. ¿Qué le digo? Necesitamos entender que todo lo que tenemos en la actualidad en la Iglesia, como todo, me refiero a todo, así que incluyendo lo que usted me está pidiendo. O sea, son caminos que hemos ido formando para poder llegar a estar cerca de Jesús. Y todo va encaminado a la imitación de su vida. O sea, estas obras, ¿cómo diríamos? Esto es simplemente el tratar de hacer lo que Jesús hizo o tratar de hacer lo que Jesús me pide. Ese es el punto de cumplir la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios, no de vivirla. En el momento en el que nosotros entramos en este ámbito de la divina voluntad, vamos a obtener todo lo de Jesús, lo vamos a obtener en nosotros como vida. Entonces, las virtudes, las obras de misericordia, todo lo que la Iglesia ahora pone como esta acción pastoral, definitivamente va a quedar incluido en la divina voluntad. Por lo tanto, no quiere decir no seguir haciéndolo, sino quiere decir hacerlo en modo perfecto. No sé si se entienda. Sí. Es hacerlo en modo perfecto. Así que no le veo ningún problema. Es simplemente ir cambiando el motor que nos mueve. Y ese motor que nos mueve, siendo la voluntad divina, ese motor lleva consigo toda la potencia, para seguir en el ejemplo del motor, toda la potencia del nuevo motor se pone en mí para yo poder hacer todo lo demás. Por lo tanto, las pequeñas acciones anteriores quedan rebasadas con la nueva acción de ese motor. No le veo problema, o sea, yo creo que es enredarnos en un mundo inmenso de escrúpulos y de ideas un poquito, ¿cómo diríamos? Limitadas, de ideas limitadas, y no queremos abrir la mente a lo que es la divina voluntad. Si Jesús me pide en la santidad humana ser virtuoso, si Jesús me pide que yo pida, me dice que yo pida al Padre, que pida en el nombre de Jesús y que todo se me dará, en fin, todo lo que me dice en el Evangelio, y llega aquí con Luisa y me dice, en la divina voluntad la petición se quita. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque la divina voluntad es plenitud, y contiene todo. Por eso es que ya no debo pedir. Y entonces la pregunta lógica es, oye, pero es que a mí me falta. Yo tengo la divina voluntad, pero me falta esto y esto y esto y esto. Entonces la respuesta lógica es decirle, sí, Jesús y María eran inmensamente ricos con la riqueza divina, pero vivieron en la pobreza.
En la divina voluntad es una inmensa felicidad, pero vivieron sufriendo. Y entonces Jesús le dice a Luisa, cuando Luisa le dice, oye, es que esto pasa con ustedes, ¿cómo es que me dices que tu voluntad es riqueza y es felicidad si ustedes vivieron así? Y le dice, hija, te equivocas. Nuestras penas fueron penas de oficio, pero la riqueza y toda la felicidad que contiene la divina voluntad nadie nos la pudo quitar, pero era el oficio que teníamos. Nada más. Dice Ignacia, doctor, ¿cómo podemos saber si es la voluntad de Jesús que ya llevemos a la práctica vivir en la divina voluntad si la Iglesia ni siquiera ha declarado a Luisa nada? ¿No primero la Iglesia tendría que reconocer a Luisa como cabeza de esta misión? Y si no ha sido así es porque todavía no es el tiempo de Dios. Simplemente le voy a poner un ejemplo actual. ¿Sí? Conchita Cabrera de Armida. Conchita Cabrera de Armida acaba de ser beatificada. Acaba apenas, el mes pasado, hace 2 meses. Sí, hace muy poco. Bueno, y Conchita Cabrera de Armida tiene obras, tiene obras, o sea, fundación de órdenes sacerdotales, de órdenes de religiosas, tiene todo un mundo de seguidores en todo lo de la renovación del Espíritu Santo. Entonces, ¿todo eso no es válido? Sí, pues, otra. Dice Esther, entiendo bien la creación como Dios Padre, la redención como Jesús y la procedencia del Espíritu Santo. Esto son parte del querer de Dios. Bueno, es que son las 3 obras de Dios. O sea, el querer de Dios es el acto único de Dios. Y ese acto único de Dios encierra los 3 actos de las 3 divinas personas. El dar, que es el generar al verbo, el corresponder, que es el verbo llevando a cabo todo lo que el Padre quiere, la creación de todos nosotros, su misma humanidad, el encarnarse, el venir a vivir entre nosotros, el sufrir, el morir en la cruz para salvarnos. Todo eso encierra. Y el Espíritu Santo es el que encierra, el que amarra, vamos a decirlo así, estas 2 obras, la obra del Padre y la obra del Hijo, para que no se puedan separar. Y entonces ahí es el amor total de Dios. Y ese es el Espíritu Santo. Y ahora la única acción que le queda al Espíritu Santo es amar, porque eso es lo que Dios es, amor, y lo único que debe hacer es amar. Pero ama a través de ese amor que es el Espíritu Santo. No veo cuál pudiera ser el... No, pues ya quedó explicado. Dice Marco, usted dice que el cuerpo no peca, entonces ¿por qué se corrompe, envejece y tiene enfermedades? ¿Quién es el que peca entonces? En la voluntad. Y yo no digo, lo dice Jesús. O sea, no es una cosa mía ni de Alejandro. O sea, jamás estamos diciendo cosas nuestras. Estamos repitiendo lo que Jesús dice. Sí, deje ver si lo encuentro así rápido para que usted lo lea y pueda convencerse de lo que estamos diciendo, ¿no? Dice Fiat, ¿podría decirnos en qué lectura Jesús le explica qué es la divina voluntad? En 36 libros. ¿Sí? En 36 libros. Así es. Dice Marjorie, esta semana tuve a mi hija muy enferma, aunque no caí en la desesperación, sí me sentí angustiada, y en un momento que creí que le iba a dar algo, no pude reparar ni tomar paz. Ahora en este momento puedo ofrecer esos malos actos míos y reparar a Jesús por mi falta de fe.
aún ya conociendo de divina voluntad. Sí. No lo encuentro. Después se lo prometo para la próxima. Sí me acuerdo, pero vamos a intentarlo. Dice Osvaldo, buenas noches. ¿María niega su voluntad o la usa como corresponde? ¿Es lo mismo? El negar su voluntad no es así exacto. Lo que debemos hacer con nuestra voluntad es no darle vida al acto solo de la voluntad humana sin la unión con la voluntad divina. Al no utilizar lo que nos pertenece como naturaleza sin injertar a la divina voluntad. Por lo tanto, lo que debemos quitar son esos actos solos, pero debemos estar unidos siempre a la divina voluntad, dándole vida a ella, dándole movimiento. Y esa es la vida de nuestra voluntad de aquí en adelante, ¿no? Dice Isabel, ¿cómo viven la divina voluntad ustedes cuando están en una fiesta? ¿Sí bailan? ¿Sí se toman una copita? Le voy a contestar así. Cuando Jesús iba a algún convivio, ¿no tomaba vino? No, hasta lo acusan de bebedor y de juntarse con los fariseos y con las prostitutas. El punto es cómo vamos a vivir ese momento. Tenemos más preguntas, París. Pedían un correo, Verónica pide un correo. ¿Puedes poner algún correo por ahí? Dice Salvis, conozco personas muy pecadoras y se ven excelentes. En cambio, algunas que tratamos de vivir en la divina voluntad y siempre andamos enfermas. ¿Qué explicación me da? ¿Enfermas de salud? Sí, todo es de salud. Perdón, pero el vivir en la divina voluntad no quiere decir vacuna contra enfermedades, ¿no? Tampoco quiere decir, bueno, lo voy a poner con el mismo término, vacuna contra males naturales o males sociales o males morales. No quiere decir que no vamos a tener tentaciones, que no vamos a tener traiciones, que no vamos a tener infidelidades, que, por favor, no se trata de eso. Dios no es el mago que hace que nuestra vida sea perfecta. Esto no es una asociación o una iglesia en que ya no va usted a sufrir. Por favor, eso no es así. Entonces, estamos sujetos a todos los avatares de esta vida, o sea, tanto físicos, morales y espirituales, pero tendremos la fuerza, el apoyo total de la divina voluntad para vivirlos en la divina voluntad y no desesperarnos. Probablemente si lo hacemos así, probablemente salgamos adelante de todas estas situaciones, pero no quiere decir estar exento de. Dice More Paz, concibiendo a Jesús como Dios, concebimos a Dios absoluto. ¿Cómo? Así dice. Pero a ver, otra vez. Concibiendo a Jesús como Dios, concebimos a Dios absoluto. Cuando concebimos a Dios, lo concebimos como absoluto. No importa si es en Jesús, si es en el Padre, si es en el Espíritu Santo, es absoluto. No veo cuál sea el sentido de la pregunta, perdón, pero no lo entiendo. Dice Berenice, ¿cómo puedo unir mi voluntad humana con la divina para que así no actúe solo la voluntad humana?
36 volúmenes de Luisa. Sí, o sea, perdón que lo diga de esta manera, pero nos están preguntando cosas que Jesús va a ir explicando poco a poco a través de todos los escritos, sobre todo de los primeros volúmenes. O sea, entonces, dar una respuesta así tan rápida no nos va a dejar ninguna luz. Yo por eso le pido que lea. O sea, porque a través de la lectura es como Él nos va a ir indicando exactamente qué hacer. Ya no tenemos más preguntas. Bueno, Alejandro, gracias por estar Muchas aquí. gracias a usted, doctor. Amigos, gracias y perdón por las omisiones que hemos tenido, pero bueno. Y esto del cuerpo no peca, eso se los doy en el próximo programa. Pues muchas gracias por sus saludos y comentarios y buenas noches.